Am, Perdón por si interrumpo, pero no entiendo nada. Se corta mucho el profe. Ah, No pensé sé que si era mi soy la internet. única. Era mi internet. Pensé que también era mi internet. ¿Ya me escuchan mejor? Es que, ¿saben qué? Creo que estoy viendo que por alguna razón esto... Es que estoy conectando un ventilador para mi compu, pero como que desde ayer está generando problemas como de interferencia. No sé por qué, no debería. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, profe, ya se ahora sí. escucha bien. Sí. Está raro, no sé por qué. Esto es lo que tal vez este aparatito está generando interferencia. Porque ayer se fue el internet como por 15 minutos en mi computadora, pero nada más en mi computadora. Quién sabe por qué. Bueno, entonces, sale. En general, vamos a probar que las rectas que pasan por el origen son subespacios vectoriales, no importa en qué espacio estemos trabajando, ¿sale? O sea, podemos trabajar en R2. En R2, de hecho, ya probamos, ¿no? Que todas las rectas que pasan por el origen son efectivamente subespacios vectoriales. En R3, pues tampoco no es como súper difícil ver que sí son, ¿verdad? Pero en Rn, o sea, en R4, en R5, en R6, en R7, en R10, en R1000, en R1.000.000, en cualquiera de esos, las rectas que pasan por el origen también son subespacios vectoriales. No importa de verdad en qué espacio estés trabajando euclidiano, siempre va a suceder. Lo que pasa, o bueno, lo primero que necesito es que ustedes visualicen cómo serían este tipo de espacios, ¿no? Porque pensar en R4, en R5, o sea, en dimensiones superiores, pues físicamente no le podemos dar una interpretación. O sea, no podemos imaginarnos cómo se ve R4 o cómo se ve R5. No, no es posible visualizarlo, ¿va? No se puede. No lo podemos pensar físicamente. Sin embargo, eso no quiere decir que no exista, o sea, o no quiere decir que no sea aplicable, como ya se los había dicho antes. Entonces, lo que yo necesito que se imaginen es que estamos en un espacio de 4 dimensiones o 5 dimensiones o 1000 dimensiones, pero que la recta que pasa por el origen es exactamente la misma recta que en R2, que en R3, que, o sea, es un hilito, básicamente es lo que quiero que se imaginen, es un hilito. En un espacio muchísimo más grande, sí, pero sigue siendo un hilito. Eso no cambia. O sea, una recta es una recta en R2, en R3 y hasta Rn. Esa imagen sí es posible nosotros visualizarla. ¿En dónde está? Eso no lo podemos saber. No lo podemos imaginar. Pero la forma de la figura sí la podemos imaginar, que es una recta, ¿vale? Entonces, mi primera pregunta sería, ¿y cómo le hacemos para entender a la recta en cualquier dimensión? Porque recuerden que ese es el primer paso que nosotros necesitamos para poder probar que algo es un subespacio vectorial. Primero tenemos que entender cómo es el espacio, parametrizarlo, encontrarle una fórmula o una condición o algo que me diga cuándo algo está dentro del espacio y cuándo algo no está dentro del espacio. Entonces, pues vamos a tratar de encontrar la fórmula de una recta en cualquier dimensión, ¿eh? En la dimensión que tú me digas, voy a tratar de encontrar su ecuación. Claramente las ecuaciones que vimos en la prepa de punto pendiente, ordenar, origen y esas ya no sirven, o sea, son inservibles para otras dimensiones. Sirven para R2, ¿verdad? Para el plano. Pero ya después, incluso en R3, que ya trabajamos las rectas en R3, ya ahí ya ni siquiera esas fórmulas sirven. ¿Cuáles son las fórmulas que nosotros tenemos en R3 para las rectas? ¿Cuáles fueron las que vimos? Las que nos dio, pero no me sé los nombres, creo que una se llamaba simétrica. Ok, estaba la simétrica, paramétrica, y yo creo que la más importante de todas es la vectorial. Y de hecho era la más sencilla de obtener, ¿no? Porque la vectorial nada más dependía de un vector director y un punto por donde pasaba la recta, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces ahora me interesa entender cómo se ve una recta en cualquier espacio, ya no en R3 nada más, en cualquiera.
¿cómo creen que se vea? Y yo diría, bueno, pues mira, la imagen es la misma, o sea, el tipo de figura es la misma, es una recta como la de toda la vida. ¿Cómo le hago para parametrizarla? ¿Cómo le hago para poder dibujarla en cualquier espacio? Y dices, bueno, ¿qué te parece si otra vez tomo un vector director y a ese vector director lo inflo por medio de un producto escalar? ¿No? Lo hago más grande, más chico, lo volteo y voy dibujando toda la recta. O sea, básicamente lo que les digo es, ¿por qué no conseguimos otra vez algo como una ecuación vectorial? ¿No? ¿Se podrá generalizar la ecuación vectorial? Yo no veo por qué no, ¿verdad? Si en Rn ahora nada más es que tengo un vector con n entradas, con n coordenadas aquí, pues ¿qué pasa cuando lo multiplico por todos los alfas posibles? Pues lo que va a hacer es que me va a estar dibujando toda una recta que pasa por el origen. Si a este le sumo un punto por donde quiero que pase la recta, entonces lo voy a trasladar. Sí queda claro que entonces la idea es la misma, o sea, voy a tener exactamente la misma ecuación, nada más que la única diferencia es que nuestro vector director ya no va a ser de 3 entradas, sino ahora va a ser de n entradas, ¿verdad? Y que nuestro punto que le voy a sumar, obviamente, también va a tener n coordenadas, ¿verdad? Pero yo creo, si a mí me preguntaran cuál es la ecuación más importante de la recta, yo pensaría que es la ecuación vectorial, porque es la ecuación que te permite generalizar la idea de una recta en cualquier dimensión. Es que yo creo que debieron haber empezado con eso desde la prepa. Debieron haber dicho, la ecuación más importante es la vectorial, porque es la única que se va a respetar en todos los demás espacios euclidianos. R2, R3, R4, R5, R10, R1000. En todas habrá ecuación vectorial. No hay punto pendiente, no hay ordenador origen, eso no, eso es de R2 nada más. La general, la fuerte, la que te dice, ¿sabes qué? Para cualquiera, ecuación vectorial. Entonces, ese es el análisis que yo quiero que ustedes hagan cada vez que van a resolver uno de estos ejercicios. Que se pongan a pensar, ¿cómo le hago para entender a esta figura que me está dando el problema? Si yo quiero demostrarte que una recta es un espacio vectorial, pues tengo que entender cómo es la recta que pasa por el origen en un Rn. Tengo que entenderlo. Ah, pues mira, la condición es esta. Son los puntos que son múltiplos de ¿quién? Del vector director. O sea, es muy parecido a lo que hicimos en R2 hace la clase pasada, ¿no? Entonces, esta es la ecuación, ese es el primer paso que siempre tenemos que buscar cuando queremos resolver unos problemas. Entender el espacio donde estamos trabajando, la figura donde estamos trabajando, ¿vale? Bueno, listo. Profe, Lo que vamos a hacer entonces, ajá. ¿Cómo se ve un plano R4? Un hiperplano, o sea, lo que equivalente a un plano, pero en R4. Ujú. Se llama un hiperplano, ese es el nombre de la figura, y se visualiza como todo el espacio R3. O sea, como el espacio tridimensional donde vivimos. O Nada sea, más es que la encajado en normal. una dimensión más grande. O sea, simplemente es como dibujar un plano R3 e imaginar que es más grande. No, no es, o sea, ubicas el espacio, ya trabajamos en el espacio, ¿sí? Ujú. Es donde vivimos. Haz de cuenta que esto es un hiperplano, si estuviéramos en una cuarta dimensión. Yo pensaba que donde vivíamos era R3. Sí, estamos viviendo en R3. Es que ve la analogía. La recta real, R, es una recta. Pregunta, ¿esa recta cómo se ve si la metemos en R2? Plana, sin volumen. Se ve como un eje, ¿no? Se ve como el eje de las X, por ejemplo. Ujú. Entonces ahí más o menos ya te diste cuenta que el espacio que era una recta, cuando lo subimos a una dimensión más, pues se ve nada más una rectita en comparación a todo el plano. ¿Qué pasa ahora cuando el plano R2 lo metemos en R3? Pues se ven las hojas de papel que todo el tiempo hemos estado trabajando. Cada una de ellas es como pensar en R2, cada uno de esos planos. ¿Qué crees que vaya a pasar cuando el espacio tridimensional donde vivimos lo metemos en R4?
pues va a ser tal cual el espacio tridimensional donde vivimos, pero encajado en una dimensión más. O sea, que no abarca todo el espacio, que todavía hay huecos afuera, ¿no? De alguna manera. Sí. Así Vale. se ve. Va, profe, gracias. De nada. Bueno, entonces, tomémonos, para demostrar esto, recuerden que hay que probar las dos cerraduras. Entonces, tomemos dos vectores en la recta. Vamos a decir que el Z1 hasta Zn y el H1 hasta el Hn. Nótese que pues tienen n coordenadas cada uno, pues están en Rn, ¿vale? ¿Qué implica o a qué condición están sujetos estos puntos a la hora de estar en la recta? Pues dices, a ver, si me tomé estos dos puntos, mi objetivo es sumarlos y probar que la suma cae en la recta, porque esa es la cerradura de la suma. ¿Qué tengo que hacer antes de sumarlos? Tengo que entender qué propiedad cumplen estas cosas, a qué están sujetas. Y dices, bueno, si este está en la recta y este está en la recta, esto implica que ¿qué? Que Z1 a Zn y H1 a Hn son múltiplos del vector director. Pues es que si este y este están en esta recta, quiere decir que existe un alfa, de tal manera que ese alfa por el vector director me da Z1, Z2 hasta Zn, y otro alfa multiplicado por el vector director me da H1, H2 hasta Hn, ¿no? Esa es la condición. Es que recuerden que esto es como pedir trabajo. Ya les había dicho esa analogía, ¿no? ¿Sí? ¿Ya les había platicado eso? No, profe. ¿No? Es que es importante que lo piensen así, porque con los años me he dado cuenta que el problema de los espacios vectoriales, o por lo cual casi no les salen este tipo de ejercicios, es por el hecho de que no tienen claro qué es una ecuación, ¿verdad? ¿Qué es una ecuación? Ya les había hecho esa pregunta. ¿Qué es una ecuación? Profe, no sé si ya no las había hecho, pero yo lo conozco como un modelo matemático que quiere dar información acerca de algo. Ok. Y desde la filosofía de la vida, ¿qué es una ecuación? No hablando de matemáticas. ¿Qué es una ecuación? Siempre pregúntense eso. Está bien padre. Cuando nosotros logramos asociar las matemáticas con la vida real, estamos creando un conocimiento significativo. Porque quiere decir que le estamos dando un sentido a lo que estamos aprendiendo. Estamos entendiendo la filosofía de esto. O sea, estamos entendiendo la esencia. No lo entendemos de manera literal, sino le damos un sentido, le damos una interpretación propia. Ese tipo de cosas que yo les digo es pedagogía. Mi mamá es pedagoga, es doctora en pedagogía, entonces supongo que sabe algo de eso. Y yo fui su experimento en muchos sentidos, ¿no? Conmigo trató de hacerme un buen alumno y me dio todos sus consejos que ella sabía, me los dio para que fuera un buen alumno y tuviera el mayor rendimiento como alumno. Y vaya que me ha servido. Y de las cosas que he aprendido es que el conocimiento no cobra sentido para una persona hasta que no lo ve reflejado en su vida, hasta que no le da una interpretación significativa. Si ustedes no le dan un sentido a lo que están viendo, en esta materia o en cualquier otra, se les va a olvidar, no lo van a entender y no tiene sentido, estarías perdiendo el tiempo. Y no digo que sea aplicable, o sea, porque por ejemplo en cálculo, no sé en qué vayan en cálculo, pero a lo mejor ya están viendo las aplicaciones de la derivada, ¿no? Y, y cuando ven las aplicaciones de la derivada, tú crees que eso es significativo, ¿no? Que estás viendo velocidades, que estás viendo cómo un globo se va al cielo, cosas así, ¿no?
Pero ¿realmente eso es significativo para tu vida o no lo es? Es que hasta la fecha, hoy, yo no he necesitado sacar la velocidad por medio de una derivada de un globo, ni de unas carreritas. Cuando lo haces, ¿qué haces? Pues nada más supones que tu velocidad es constante y ya, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Por qué nos engañan y nos hacen creer que esto es útil para la vida? ¿No? Profe, pero si en cálculo estábamos viendo con las derivadas las curvas, entonces el maestro lo aplicaba como a las curvas ahorita de contagio de COVID, Ok, diciendo los puntos de incremento y cuando decrece, y más o menos en probabilidad y en estadística, también un momento de graficar sale ese tipo de curvas y dispersión y no me acuerdo qué otras cosas. Entonces ahí como que lo podemos ver aplicado para qué sirve. pero ¿a ti te sirve? ¿Así Sí, a mí realmente? sí. Bueno, ¿Por qué? a mí me agradó la materia de probabilidad y el verlo graficado pues te dice una noción de tus resultados visualmente, Ok, ¿no? Bueno, ayuda visualmente. si para Y, ti es significativo eso, qué padre. Qué bueno, o sea, sí, correcto. Para mí no sería significativo eso, ¿eh? O pero sea, sí como usted aunque lo menciona en supiera hacer, física, ajá, ahí sí yo también a veces digo, ay, no sé para qué se hace esto. No es como que un niño vaya corriendo y se ponga a hacer los cálculos. claro, correcto, no es útil. O sea, lo tienes que saber, sí, porque en algún momento en tu vida puede ser que te enfrentes a un problema de esos y tienes que poderlo saber resolver. Eso sí es cierto. Pero en el momento, por más ejemplos prácticos que te pongan, creo que muchas veces carecen de sentido ese tipo de cosas, ¿eh? De verdad. Para mí así ha sido, ¿eh? Yo que soy matemático y que sé hacer muchísimas cosas, porque en su momento las aprendí a hacer, te puedo decir que de nada me sirve saber modelar el COVID. ¿A mí qué más me da? O sea, salvo que lo vaya a vender, el modelo, pero no creo que sea tan bueno como los que están haciendo ahorita, no me sirve de nada. Prefiero ver las noticias y entender el modelo y ya. Tampoco no es mucho de mi interés, eso sí es cierto, ¿eh? Si a mí me interesara la salud y cómo se comportan los virus y los modelos epidemiológicos, lo haría, con gusto, por gusto, pero si no, no. Ese soy yo, ¿no? Si a alguien le gusta la física y cree que lo que se ve en física es súper padre de modelar la velocidad de un niño y todo eso, pues vaya, qué chido, ¿no? Estoy casi seguro que esto que estamos viendo aquí, ¿no? Dices, bueno, ¿y esto qué? ¿Cuándo vas a ver una recta en cualquier dimensión? En R1000, ¿para qué te sirve eso? ¿No? Y es ahí cuando yo trato de encontrarle un sentido más profundo al conocimiento. No literal, les digo, no literal, profundo, filosófico, de la vida. Y eso me lleva y eso es lo que se me hace interesante de los espacios vectoriales. Porque para demostrar este tipo de cosas, uno primero tiene que entender el espacio con el que está trabajando. Eso sí tiene sentido en la vida, ¿eh? Totalmente. Es que cuando tú quieres empezar o emprender algo, cualquier cosa, ¿eh? Ponerte a estudiar, o sea, vas a empezar una universidad, o vas a empezar un trabajo, o vas a empezar una relación. Creo que una de las cosas que primero tienes que hacer es entender a dónde te vas a meter, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? Es una filosofía de vida. Es que no creo que alguien se aviente nada más así a lo bestia a ver qué pasa, ¿no? Bueno, habrá personas que sí lo hacen. Yo trato de ser precavido, trato de, si me voy a aventar a cualquier aventura, tengo que por lo menos entender a qué me voy a enfrentar. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O ustedes qué opinan? ¿No son así? O tal vez yo ya soy muy maduro y ustedes todavía no piensan en ese tipo de cosas. Cuando empiezan una relación amorosa, ¿no tratan de entender a la persona con la que van a estar? Sí, profe. Yo creo que sí, ¿no? Ujú. Al menos un poco. Por muy enamorado que estés, tratas de que tu sentido común y tu conciencia
te haga un poco de paro, ¿no? Y digas, como que, No, profe, o sea, lo pensamos, pero lo ignoramos. bueno, pero no estaría mal entender, ¿no? O sea, entender por qué. O sea, cómo se comportaría esta persona a lo mejor bajo cierta situación, en dónde me veo en un futuro con él, o si nada Porque más es algo pasajero. El ¿no? amor no se entiende, profe. Eso No, es el amor no, pero el tratar de entender a la persona sí. Eso sí es cierto, ¿eh? Sí, eso sí, porque lo tienes que aprender sentimental, a lidiar, ¿no? claro. Porque Ujú, qué Lo tal si en un entender. pleito o algo se pone una situación, tú ya sabes cómo es, entonces si sabes que te va a reclamar, pues mejor te vas y luego regresas, ¿no? Tienes que saber cómo se enciende lo para dejas hablando irte solo. y ahí dejarlo. No puedes nada más aguantarte todo, tienes que saber qué hacer. Claro, el amor en eso sí estoy de acuerdo, ¿eh? La irracionalidad del amor no la podemos entender. Porque a veces te enamoras de la persona totalmente contraria a ti o cosas así, no se puede entender eso. Son cosas de la vida. Y Ujú. yo creo que por más que trates de entenderlo, no lo vas a lograr. Lo que sí es importante, o yo creo, tratar de hacer es que ya que estás en esa situación, por lo menos tratar de entender a la persona, tratar de parametrizarla, ¿no? O sea, Sí, profe, o sea, yo lo entiendo como entender por qué actúa como actúa o hace lo que hace, independientemente de, o sea, a lo mejor sabes que no te conviene, pero pues ya te enamoraste y ahí vas a estar. Pero ya sabes que hace lo que hace y el por qué. o crear una estrategia dependiendo de cómo es la persona para poder llegar a una sana convivencia, ¿no? Es que eso es importante y eso es en general, ¿no? Entonces, lo que les estoy pidiendo aquí es básicamente eso. Les estoy pidiendo, mira, si nos vamos a meter con las rectas en cualquier dimensión, primero hay que entenderlas, hay que ver en qué nos vamos a meter, cómo podemos entender estas figuras. Y lo que les estoy diciendo es que esta es su ecuación. Y la pregunta original es, ¿qué era una ecuación? ¿No? En la vida. Y yo les podría decir que en la vida una ecuación es una condición. Es un condicionante para que algo se cumpla o algo no se cumpla. Eso es una... Ajá. Imagínense entonces que ustedes, por ejemplo, otro caso de la vida, quieren ir a pedir un empleo, ¿verdad? De cualquier cosa. Porque, bueno, como está la situación hoy, la verdad es que no creo que ustedes sean aplicables para muchas cosas de la vida, ¿no? Hasta ahorita. O sea, si ustedes quieren ir a pedir un empleo, dudo mucho que alguien les ofrezca un gran empleo, ¿no? Por su falta de experiencia, porque no tienen una carrera, porque están muy jóvenes, no sé, o sea, se me ocurren mil y un razones por las cuales una empresa no les daría un empleo. Pero bueno, imagínense que ustedes quieren aplicar a un empleo. ¿Qué es lo primero que tienen que checar para aplicar a un empleo? ¿Qué es lo Si primero? cumples los requisitos que te están pidiendo, Correcto, es que es lo primero. Ni siquiera te va a importar al principio el salario, porque es que no tiene ningún sentido aplicar a un empleo con un buen salario si no eres aplicable, si no cumples las condiciones para ese empleo. Es como si yo quisiera, bueno, quiero ser senador hoy, voy a aplicar a ese empleo. Pues no tengo el perfil de un senador, ni siquiera tengo la carrera que necesito para ser un senador. Profe, pero nuestro gobernador es veterinario. No, me refiero no a la carrera profesional, me refiero a lo que se tiene que hacer para llegar a. O sea, para que tú seas candidato a un senador, tienes que estar afiliado, por ejemplo, a un partido político, ¿no? Bueno, en general, tienes que tener sustento de tu partido político, tienes que ser elegible por tu partido político para entrar a una candidatura. O sea, a esa carrera me refiero, a la carrera política. Esa no la tengo. O sea, si yo mañana quiero ser senador, no lo puedo hacer. Tendría que ir a pasito perfilándome a. Pero hoy yo no lo puedo hacer. O entrar a una empresa de prótesis y aplicar a un trabajo de ingeniero en biomédico. Es que no tengo el perfil. Entonces, que yo pienso que esto de las ecuaciones es exactamente la rúbrica para poder aplicar a un trabajo. O sea, es
¿Qué me hace aspirante y qué no me hace aspirante a un trabajo? Es eso, ¿eh? Es que una ecuación es eso. ¿Cómo sabemos si alguien, un punto, es apto para esta recta? ¿Qué tiene que cumplir? Pues tiene que cumplir que cuando lo sustituyo en la ecuación de la recta, la ecuación de la recta se satisface. Es como cuando mando mi currículum y me dicen, sí, estás bien, cumples con el perfil, bienvenido. Es eso. Eso significa una ecuación. No es un modelo matemático. Cuando les pregunte algo así, traten de no darme la definición exacta. O sea, saberse la definición exacta no sirve mucho cuando no lo podemos entender en la vida. Que les digo, es conocimiento significativo. Lo que ustedes me estarán diciendo es algo de memoria. Mejor primero piensen, a ver, ¿esto de aquí para qué servirá en la vida? Pero no es que se aplique literalmente, ¿eh? Obviamente, aquí yo le estoy dando la vuelta a la hoja, no es que estás viendo una recta en RN. No, es que la filosofía de lo que estamos haciendo es como estar aplicando un trabajo. Es que primero, si yo me quiero meter en este problema de este trabajo, tengo que entender qué es lo que me piden. ¿Cuáles son los requisitos para poder entrar? Antes que nada, necesito checar eso. Ahora, yo quisiera que ya entendí a qué trabajo me voy a meter, ya entendí los requisitos de este trabajo. Ahora lo que necesito es saber, porque así me lo pide el problema, que si yo me tomo 2 aspirantes en esta convocatoria, 2 aspirantes que satisfacen las condiciones de esta recta, la suma será también un aspirante al trabajo o no lo es. Esa es mi pregunta. ¿Ven cómo cambia el sentido de las cosas? Si uno hace ese tipo de ejercicios mentales y le da la vuelta a la hoja, nunca se te va a olvidar. Probablemente en unos años cuando te digan, oye, ¿tú sabes algo de subespacios vectoriales? ¿Qué crees que vas a pensar primero? No vas a pensar en esto. Obviamente esto no. Vas a pensar en, es como pedir un trabajo. Lleva el proceso para pedir un trabajo. Es que necesito primero checar las condiciones en las que voy a entrar y luego tengo que verificar algo así como que 2 aspirantes del trabajo, su suma también el aspirante del trabajo. Eso es lo que me están pidiendo. Creo que tiene más sentido, ¿no? Cuando entiendes así las cosas. ¿O ustedes qué opinan? ¿O no les hace sentido de ninguna de las dos formas? ¿No? Ese sentido, profe, pero cuesta el relacionarlo con algo cotidiano. Cuando lo entiendes profundamente ya no es tan difícil, ¿eh? Las derivadas, por ejemplo, ya les había platicado, ¿no? ¿Qué es la derivada realmente en la vida cotidiana? ¿O un límite? ¿Qué es un límite en la vida cotidiana? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿No? Nadie. No, profe. Es que entonces no tiene sentido nada de lo que han visto en cálculo. Si no entiendes la esencia de eso, Es que Pues entiendo la esencia sería, de un límite en cálculo, pero no entiendo cómo aplicar cálculo a la vida. Y ya lo pregunté y no me sabían decir. es que no es literal, ¿eh? O sea, claro, tiene aplicaciones reales, literales, así, de que te sacó la derivada de algo que a ti te interesa, sí. Pero no, en la filosofía de la vida, ¿qué significa eso? ¿Qué significa un límite? ¿Qué significa una derivada en la vida? Y de hecho nuestras vidas están basadas en límites y derivadas, ¿eh? Literalmente. Les pongo un ejemplo. Después de este corte comercial, porque ya se va a acabar la sesión. Esperen.
Entonces, ¿qué es un límite en la vida? En la filosofía de la vida. Un hueco donde una de las condiciones no se cumple. ¿Un qué? Un espacio donde alguna de las condiciones no se cumple. Y por ¿Por ende qué no se habría de cumplir? Porque en matemáticas, un límite es donde la recta no llega. Entonces, en la vida normal, si una ecuación en la vida es una condición, un límite podría ser que alguna condición no se cumpla y por ende no puede ser aplicable para. Por ejemplo, Bueno, yo tengo incluso una- en matemáticas esa definición de límite no es correcta, ¿eh? Porque No es la definición, es como gráficamente el límite es donde, o sea, estás graficando la recta y hay un punto donde marca error la calculadora, pero si te acercas a esos puntos por ambos lados, se va al infinito. Y es en que el no punto necesariamente es eso. Es lo que te digo, por ejemplo, cuando yo te digo, tómate la función f de x igual a x cuadrada, por ejemplo, una parábola. Y te digo, saca el límite cuando x se aproxima a 2. ¿Por qué no? Eso está bien, ¿no? ¿Cuánto vale? Vale 4. ¿Se puede evaluar? Sí se puede evaluar. ¿Existe ese punto? Sí existe ese punto. Y el límite es 4. O sea, no se tiene que indeterminar. Muchos creen que eso es, ¿eh? No te culpo. Muchos, todos los que les he preguntado me dicen eso. Es que es un lugar donde se indeterminan las cosas. No es cierto. ¿Por qué creen eso? Se los dijo literalmente el profe así. Es un lugar donde se indeterminan las cosas, donde no Es tienen que- sentido. ¿Sí? Sí lo hizo. Ok. Voy a platicar con él seriamente. No, el de aquí no, el de mi prepa. La de mi prepa. Ok. No es cierto. Es que no es cierto. Un límite no es eso. Un límite se puede evaluar incluso en un lugar donde sí conozcas. La pregunta es entonces, pues, ¿qué es el límite? Ahora, que tiene una utilidad mucho mayor cuando no se conoce el valor de un cierto punto porque se indetermina o algo así, claro que tiene más relevancia ahí, pero no quiere decir que para eso son los límites exclusivamente. No es cierto. Pero de todas maneras, eso no guarda la esencia de un límite. ¿Qué es un límite? Un límite es una tendencia, ¿no? Es que eso es un límite. Es entender que si yo voy moviéndome, cómo va cambiando la situación. Eso es un límite, es una tendencia. Piénsenlo así. Piensen, ubíquense ustedes hace un año o 2 años. Pónganse 2 años atrás. ¿Ustedes hace 2 años creen que iban a aspirar para biomédica? No. No. Vale, no. Los que digan que sí, qué chido. Entonces, remótense más tiempo antes, o sea, váyanse más años antes, ¿no? Los que 2 años no tenían idea de lo que iban a hacer, vale, posiciónense ahí.
piensen en el camino que fueron ustedes llevando hasta que finalmente aplicaron la biomédica. Antes, no antes, o sea, no piensen ya cuando aplicaron, antes de que hayan aplicado. ¿Qué creen que fue lo que los motivó a meterse a biomédica? Yo creo que fue una tendencia. ¿De qué? De muchas cosas, ¿eh? ¿Cómo qué? Dices, bueno, a los que les motiva el dinero a lo mejor creen que aquí hay dinero. Entonces su tendencia fue hacia eso. O sea, que conforme ustedes se iba acercando el tiempo en el cual tenían que aplicar alguna carrera, fueron viendo su perfil, ¿no? Fueron viendo, a ver, ¿qué tendencia estoy llevando? Es como hacia lo que te estás inclinando, hacia lo que quieres. Pues sí, ¿qué pasa? Por ejemplo, a ver, ustedes se metieron a una clase, por ejemplo, de contaduría. Estoy seguro, o algo parecido, finanzas personales o economía o alguna de esas cosas. Estoy seguro que si les hubiera gustado mucho eso, no estarían aquí, ¿verdad? Profe, ¿cómo sabe eso? ¿Cómo sé qué? Que nos metimos a clases de contabilidad, finanzas o algo de eso. No, o sea, o derecho, o cualquiera de esas cosas. Es que si les hubieran gustado esas clases, probablemente no estarían aquí. Estoy casi seguro que las clases que les gustaron, y fue porque ustedes me lo dijeron al principio de semestre, fue porque les gustaba las matemáticas, la física, la salud, ¿no? ¿Cuál era la tendencia? ¿Cuál era su perfil? Ustedes tomaron una decisión en base a una tendencia. Es que no sabían lo que iba a pasar. ¿Verdad? Sí, profe. Sí, profe. Es que así se toman las decisiones, las buenas decisiones, con tendencias, ¿no? O por ejemplo, imagínense que quieren ligarse a alguien. Empiezas a conocer a la persona, te cae bien, todo marcha bien, en las fiestas estás con ella, bailas, se emborrachan. De repente un día de esos salen al cine juntos, hacen tarea juntos, están todo el tiempo juntos. ¿Qué te empieza a hacer pensar? Hombres, las mujeres a veces hacen eso con sus amigos. Pero hombres, ¿ustedes qué pensarían si una mujer está así con ustedes? Vamos, hombres, ¿qué piensan? Que sí te quiere, pero no, profe, son mentiras. Profe, Adrián dice, no sé si llorar o reír. Adrián, no sé si reír. O sea, yo tengo una pregunta de la vida. ¿Es por eso que siempre creen que tenemos algo con nuestros mejores amigos? Es que ustedes creen que hay mejores amigos, pero realmente los mejores amigos están esperando su oportunidad. No, profe, no No es digas. cierto, sí hay. No es cierto. Bueno, no voy a entrar en detalles al respecto. Pero Digamos que la mayoría sí. digamos que un hombre puede llegar más fácilmente a interpretar ese tipo de situaciones, ¿vale? No digo que todos, pero sí tienden a. ¿No? Entonces, cuando tú estás en esa situación y crees que todo va como viento en popa y que todo marcha muy bien y que crees que ya estás así que dices, no, sí, sí me quiere, así como dijo Adrián, sí parece ser que vamos por buen camino, parece ser que vamos a llegar a hacer algo, ¿no? Creo que todos han estado en esa situación en algún momento. Porque la tendencia, o sea, ¿en qué se basa eso? En tu tendencia, ¿sí o no? En la tendencia de las situaciones. Tú visualizas el momento en el que le vas a decir, ¿quieres ser mi novia o no? Sin que estés en ese momento. Lo visualizas, lo piensas. Eso es un límite, ¿no? Es que cuando tú ves una tendencia de los datos y dices, ¿a dónde se van esos datos? Y te imaginas el lugar que te interesa como límite, ¿no? En matemáticas. Cuando dices, a ver, ¿qué pasa cuando X se va a 2? Lo que tú haces es pensar qué es lo que pasaría si X valiera 2. O sea, en la vida es pensar qué pasaría si yo le dijera que fuera mi novia. Antes de que suceda, claro. Es que si ya sucedió, ¿para qué te preguntas eso? Es antes de que suceda. Ves la tendencia de lo que está sucediendo, ¿no? Ahora imagínense que, pues bueno, también pasa de que todo va bien
y de repente hay como cosas que te sacan de onda, ¿no? Dices, es que me di cuenta que también salió con este otro cuate. O me doy cuenta que tiene un mejor amigo también. O me doy cuenta que está súper concentrada en su escuela, que ni siquiera creo que de verdad quiera algo más. O sus comentarios hacen creer que no quiere nada más, ¿no? Se dan cuenta que son el mejor amigo. Poco a poco te empiezas a tú solito poner el pie, ¿no? Así como decir, ¿no? Como que a veces sí y a veces no, y quién le entiende, y a veces está de buenas, a Me veces te quiere. terminan así como que sí, pero como que no, pero a Ajá. la vez sí, pero poquito. ¿Qué creen que pasa en ese caso? En un límite, ¿qué creen que esté pasando? Es que no hay tendencia de los datos. Es que el límite no existe. Es cuando tú dices que el límite está oscilando, porque de un lado te dice esto y del otro lado te dice esto. ¿Cuál es tu predicción? No hay predicción. No puedes saber la tendencia de, ¿verdad? Si estás en esa situación y dices, a ver, ¿qué pasaría si le dijera que fuera mi novia? Es incierto. Es que tanto te puede decir que sí como te puede decir que no. Hay una incertidumbre porque el límite no existe. Porque la tendencia de tus datos a veces te dicen algo y a veces te dicen otra cosa. Las indirectas no son claras. Exacto. Te crea incertidumbre. Y es que un límite no se puede dar ese lujo, ¿verdad? Tú lo que necesitas de un límite es que se vaya aproximando a un solo lugar, no a varios, a uno. O sea, que la tendencia de la situación se vaya a un solo lugar. Eso normalmente en la vida no pasa, ¿verdad? Si todo fuera tan predecible, pues vaya que la vida sería muy fácil. Sería En una la línea mayoría de los recta, casos, ¿no? los límites no existen en la vida, ¿verdad? Aunque a veces los forcemos. Y creemos que sí, ¿no? Y decimos, por ejemplo, ¿no? Todo marcha muy bien. Ni siquiera tienes dudas. Es que parece obvio. Incluso pueden pensar que ya hasta se besaron en una fiesta, ¿no? Ya todo marcha bien, ya hasta son súper cariñosos, se hablan a las 12 de la noche, 3 horas, 4 horas, o sea, todo parece indicarlo. Y finalmente dices, ya, tengo la tendencia perfecta, ya sé que me va a decir que sí. Es que ya nos besamos, nos hablamos todo el tiempo, ya nos abrazamos. ¿Qué falta? Nada más el título. Vas con toda la confianza del mundo y le dices, ¿sabes qué? ¿Quieres ser mi novia? ¿Y qué crees? No, solo eres mi mejor amigo. El límite tendió a cero y valió. ¿Qué No, quiere tengo decir dos. eso? Si te mandan a la friendzone a pesar de eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el No límite tienen existía. alma. El Ah. límite existía, ¿eh? Porque la tendencia era clara. Pero en el momento valió otra cosa que no era la tendencia. ¿Cómo se llama eso? Una función discontinua. O sea, que tu tendencia iba hacia un lado, pero el valor real de la función era otra. O sea, lo que pasó realmente en ese punto era otra cosa. Eso es una función discontinua. Eso es no tener corazón. No seas, David, es que luego se hacen ilusiones sin el caso con la amistad. Bueno, fíjense, cuando ustedes entienden así el conocimiento, cobra muchísimo más sentido las cosas. No hablé de nada de matemáticas, ¿eh? Pero estoy rescatando la esencia del límite. ¿La derivada qué es entonces? Dices, bueno, es que la derivada es una razón de cambio. Es una razón de cambio instantánea. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo aplico en mi vida? Es como decirte, ¿sabes qué? Ahorita les cuelgo y me voy a salir a la calle a ver qué pasa. Es una decisión no premeditada. Es una decisión instantánea. Es un cambio instantáneo. ¿Verdad? Eso es la derivada. ¿Cómo va a afectar mi vida a partir de un cambio que yo haga en este momento? ¿Verdad? ¿Qué tanto puede cambiar? Son esas decisiones de la vida que te cambian, ¿eh?
Si ahorita yo, por ejemplo, me pongo a decir groserías y a insultarlos a todos ustedes y me graban y me suben y me corren, fíjense cómo afectaría a mi vida ese pequeño cambio de curso. ¿Por qué? Porque la tendencia de mis datos no era así. Es que pienso que estoy haciendo un buen trabajo y no creería que tengo razones para que me corran o cosas así, ¿no? Pero si de repente me da la locura y quiero hacer ese cambio, ¿cómo se va a afectar mi vida? Eso es la derivada, ¿no? Una razón de cambio. ¿Cómo afecta una cosa con respecto a la otra? No necesitas aplicar la derivada en un ejemplo ahí de un monito corriendo. ¿Qué más da eso? No, entiéndelo desde tu vida. Cada cosa que aprendas, entiéndelo desde la vida. Porque así nunca se te va a olvidar. Nunca. Porque eso es conocimiento significativo. Conocimiento que cobra sentido. Entonces, bueno, pues regresando a lo que estábamos. Profe, no nos quiere dar cálculo. Hoy tocan 2 horas, ¿verdad? Sí. Tocan 2 horas. Estaría bueno, ¿verdad? Sí. No, pero ahí tienen al doctor Sergio, dándoles cálculo. Entonces, por muy raro que suene esto y por muy feo que sea, porque la Profe, verdad es que, mande, ¿no da clases de cálculo? ¿doy clases en la UAP? Ajá. Ajá. Sí, O doy sea, clases sí, de por cálculo. ejemplo, de que le digamos, profe, somos tantos, ¿nos puede dar una clase? ¿Cuánto es y así? Ah, Porque es que siento que no entiendo nada en sus clases. Por dos, profe, estoy igual que Mónica. Y se Ah. puede de una vez de No. física, química, ¿qué más? Si quiere, Ya, tampoco abuses. Cálculo, pues, podríamos agendar una cita, sí, podría ser. Estoy algo ocupado casi todos los días, pero podríamos agendarlo. Mándenme un WhatsApp y lo vemos. Y terminando una moncos. Bueno, esa es la idea, entonces. Entonces, aquí, por muy raro que parezca, porque tal vez ustedes también digan, ay, no entiendo nada en álgebra y quieren buscar asesorías en otros lados, está bien, porque eso diversifica los puntos de vista, ¿no? A lo mejor alguien tendrá otra forma de entender esto. Yo lo entiendo así, ¿no? Entonces, pues por muy abstracto que trate de ser esto, yo trato de verlo desde el punto de vista de la vida, ¿no? Entonces digo, no, pues es que es como aplicar a un trabajo, yo necesito primero entender la convocatoria, necesito entender qué necesito cumplir para estar dentro de, bueno, lo que necesitas cumplir es esta ecuación. Los puntos que satisfagan esta ecuación van a estar adentro, los que no están afuera, y ya. Ok, esta ecuación, ¿cómo se puede interpretar? Pues es que son los puntos que son múltiplos del vector director. ¿Vale? ¿Qué hago? Bueno, lo que tengo que probar es la cerradura de la suma, es lo que me dicen. Entonces, tengo que agarrarme 2 puntos en la recta. ¿Y eso qué implica? Que estos 2 puntos estén en la recta implica que este y este son múltiplos del vector director. Eso es lo que dice. Realmente eso es lo que me están diciendo. Oye, pero que sean múltiplos, ¿de verdad qué significa? Mira, significa que este primer punto es múltiplo del primer vector. ¿Cómo múltiplo? Pues que existe un alfa 1 que multiplicado por el vector director me da este, y que existe un alfa 2 que multiplicado por el vector director te quedan las h's. Es que esa es la condición que necesitan tanto este como este para poder aplicar el trabajo, ¿no? Es casi como asumir, por ejemplo, ustedes, el hecho de que estén hoy conmigo, o sea, que estemos aquí, es porque seguramente, estoy 100% seguro, que ustedes tuvieron que aplicar tanto el escoba como pasar el prope, ¿a poco no? O el examen equivalente. Del escoba no te salvas. Seguro todos hicieron el escoba para poder estar aquí hoy, ¿sí o no? Esa era su condición de entrada. Yo puedo garantizar que si me tomo cualquiera 2 alumnos en la UAC, es porque esos 2 alumnos hicieron el escoba.
Es lo que estoy diciendo aquí. Si me tomo cualquiera 2 puntos en la recta, puedo garantizar que existe este alfa 1 y este alfa 2, de tal manera que este es múltiplo del vector director y este es múltiplo del vector director. Es lo equivalente. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que la suma de estos es múltiplo del vector director para que estén dentro de la recta. ¿Vale? Si logro demostrar que la suma de estos dos fulanitos es múltiplo del vector director, ya probé la cerradura de la suma. En otras palabras, ¿qué significa? Lo que quiero es que la suma de estos dos me dé alfa 3, algún número, no sé cuál, algún número, multiplicado por el vector director. El objetivo es encontrar este número. ¿Quién es alfa 3? ¿Quién será? Pues vamos a investigarlo. Ok, lo sumo. Dijimos que como este está en la recta y este está en la recta, ambos son múltiplos del vector director, de esta manera, ¿no? O sea, este es igual a este y este es igual a este. No hice más que sustituir lo que yo sabía que valían, las condiciones que debían de cumplir. ¿Qué puedo hacer aquí? Un poquito de álgebra, ¿no? Dices, mira, tienes el vector director aquí y el vector director acá, ¿por qué no lo factorizas? ¿Lo puedes hacer? Sí. Es que hay una propiedad que te lo permite. ¿Cuál? La propiedad distributiva con vectores. Hazla. Bueno, factorizo el vector director y me queda alfa 1 más alfa 2 por el vector director. ¿Quién crees que va a ser este alfa 3? Este monito de aquí. La suma de alfa 1 y 2. ¿A poco no acabo de probar que la suma de estos dos cuates es un múltiplo del vector director? ¿Ya? La suma está dentro de la recta. La suma es cerrada. ¿Qué me falta probar? Me falta probar que todos los múltiplos de cualquier punto en la recta también caen en la recta. Es más o menos obvio que eso va a suceder porque así va la geometría del producto escalar. Pero bueno, hay que probarlo, ¿no? En otras palabras, cualquier múltiplo debe caer en la recta. Bueno, pues me tomo un punto en la recta, un vector en la recta, y me tomo un escalar cualquiera, el que ustedes quieran, 10, 5, 1 millón, 1000, pi, 0.01, menos 3, menos 10, menos 0.001, lo que ustedes quieran. Pónganle el número que ustedes quieran aquí. Le voy a poner alfa. La pregunta es que si ese lo multiplico por este vector que yo sé que está en la recta, ¿será múltiplo del vector director o no? Bueno, pues, ¿qué hago? A ver, este vector que yo sé que está en la recta, sé que es múltiplo del vector director, por el hecho de que esté en la recta. Por lo tanto, este lo puedo sustituir así. ¿Y luego qué puedo hacer? Puedes asociar. Puedes asociar por escalares. Esa es la novena propiedad de un espacio vectorial. Pues asócialo. ¿Quién va a ser tu alfa que va a ser múltiplo del vector director? Pues mira, todo esto, llámale alfa 4. Por lo tanto, ¿qué concluyo? Lo que estoy concluyendo es que este es múltiplo ¿de quién? Es múltiplo de mi vector director. Conclusión, pues mira, ese está en la recta también. Luego, el producto escalar es cerrado, porque este es múltiplo del vector director, y por lo tanto, cualquier recta que pase por el origen es un subespacio vectorial. ¿Cómo ven? ¿Está claro o no está claro? La clave es entender los requisitos del trabajo, ¿no? Tratar de entender qué necesito, qué me van a pedir para que esté o no esté dentro de los aspirantes. ¿Sí o no? Entonces, esa última parte, si cumples con todo esto, ¿estás dentro? Eres un subespacio vectorial.
Vale, pues entonces, por una participación, es hora de poner a prueba los conocimientos. Dices, determina si un plano que pasa por el origen es un subespacio vectorial de R3. O sea, estoy restringiendo únicamente al plano, el plano a R3. Podríamos demostrarlo en general, ¿eh? Podríamos probarlo para R4, R5, R10, R20, ya veremos. Pero ahorita lo que necesito es que me digan si ustedes pueden demostrarme que un plano que pasa por el origen en R3 es un subespacio vectorial. Entonces, primero, traten de entender al plano. ¿Qué condición necesito para entender a un plano que pasa por el origen? Para ello, ya tienen las ecuaciones del plano. ¿Qué sigue? Voy a agarrarme dos personas en el plano, dos puntos en el plano, y las voy a sumar. Quisiera que la respuesta de ellas estuviera otra vez en el plano. Y lo mismo para el producto escalar. Si logran hacer eso, ya, es un subespacio vectorial. Si no, si ustedes creen que eso no es un subespacio, si el plano, ustedes creen que no es un subespacio vectorial, denme un ejemplo de un plano y denme el ejemplo de por qué es que dos puntos o dos vectores, la suma de ellos no cae en el plano. O sea, un contraejemplo. Por lo cual no sería un subespacio vectorial. A ver, échenlo. Max, pero acuérdate que lo tienes que hacer en general. O sea, tómate cualquier plano, el que quieras, y luego agárrate dos vectores arbitrarios. No, no es que les des valores, es arbitrarios. Así como yo le hice aquí arriba. Si te das cuenta, me tomé dos valores arbitrarios, Z1 hasta Zn y H1 hasta Hn. Y yo probé que en general, no importa cuáles puntos me tomé, la suma de ellos vuelve a caer. ¿Sale? Ok, profe.
Max, me diste el de ecuación general de una recta, pero no estamos trabajando con una recta, estamos trabajando con planos. ¿Cómo van? ¿Se puede o no se puede? ¿Mm? ¿Hola? Profe, tengo una duda, ya que hice esa pregunta sobre la tarea. ¿Es posible que si el libro dice determina, yo pueda poner no es posible? O sea, ¿eso está bien o es que estoy haciendo algo mal? No, sí puede decir que no es posible, nada más que se recomienda que se ponga la razón por la cual no es posible. Ok. O sea, porque es que no Gracias. es cierto. De nada. Es que me quedé, es que si decía determina, ¿cómo no va a ser posible si no me está preguntando y me trabé ahí? Gracias, profe. De nada. Bueno, entonces yo creo que lo voy a resolver, ¿verdad? Voy a terminar resolviéndolo yo, ¿o qué? Sí, profe. Déjenme mandarles una nueva invitación. Esperen.
Esto ya es magia muy avanzada para estudiantes de primer semestre, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. A ver, se van a dar cuenta que el proceso es igual, ¿eh? No cambia nada. Solamente hay que acostumbrarse a, ¿no? O sea, a hacer como varios ejercicios, practicarlos para que nos quede más claro. A ver, entonces primero empezamos entendiendo en dónde nos vamos a meter, ¿sale? O sea, si nos están diciendo un plano que pasa por el origen, entonces yo tengo que entender cómo son los planos que pasan por el origen, ¿sale? Y tengo dos formas de entender a los planos. Una es por medio de su ecuación general y la otra es por medio de su ecuación vectorial. Son las dos formas que yo puedo entender planos en el origen. Bueno, pues ¿cuál quieren? En su momento, cuando otros grupos hicieron la participación y a una chica sí le salió, ella lo hizo pensando en el plano, en la ecuación del plano general, ¿no? No en la vectorial, sino en la general. Pero bien se puede hacer con la vectorial también, no hay problema. Bueno, entonces ella dijo, ajá. ¿Alguien dijo algo? No, bueno. Lo que ella dijo es, pues mira, los planos que pasan por el origen son estos, son de esta manera. Si se dan cuenta, no le está dando valores a A, ni a B, ni a C, lo dejó en general. Eso, así lo hizo ella, estuvo genial, ¿eh? Que le haya salido la primera me sentí muy feliz. Entonces dijo, mira, me voy a tomar cualquier plano, el que sea, que pasa por el origen. El hecho de que esté igualada a 0 me garantiza que pasa por el origen, ¿verdad? ¿Por qué? Pues muy obvio, es que la solución trivial, o sea, si le pones 0 aquí, 0 acá y 0 acá, el origen satisface esta ecuación y por lo tanto pasa por el origen. Este plano pasa por el origen. ¿Con qué inclinación y en qué dirección y todo? ¿Quién sabe? Pero pasa por el origen y es un plano. Es la ecuación general de un plano, ¿vale? Listo, ya entendimos en qué nos vamos a meter. Así se ve el plano. ¿Qué dice? ¿Qué sigue? Dices, bueno, me voy a tomar dos puntos en ese plano. ¿Quiénes? Este y este. Cualquiera, ¿eh? Si dan cuenta, es cualquier punto y cualquier punto. No le puso ni 1,2,3, no. Es cualquier punto y cualquier punto en este plano. Oye, pero el hecho de que este punto esté en este plano y este punto esté en este plano, ¿qué significa? Ah, bueno, pues esto significa que cuando yo sustituyo X1 aquí, Y1 aquí y Z1 aquí, ¿cuánto me tiene que dar? 0. 0. Y cuando yo sustituyo X2 aquí, Y2 aquí y Z2 aquí, ¿cuánto me tiene que dar? 0. Es muy difícil entender eso. O sea, ya estos dos son aspirantes. Pues claro, si son aspirantes y están sobre el plano, a la hora de que yo lo sustituyo aquí, tiene que darme 0. O sea, esta cosa roja de aquí y esta cosa verde de aquí. ¿Sale? Bueno, ya entendimos. Entonces, entendimos con qué estamos trabajando por medio de esta ecuación. Tomamos dos puntos en ese lugar y por lo tanto tienen que satisfacer la ecuación. Y luego, ¿qué sigue? Ah, pues los voy a sumar. Voy a sumarlos y quiero ver si la suma está en el plano. O sea, si satisface esta ecuación. Eso es lo que yo quiero. Bueno, si sumamos, nos va a quedar la primera entrada con la primera entrada es esta, la segunda entrada con la segunda entrada es esta, la tercera entrada con la tercera entrada es esta. Ahí, esa es la suma. Pregunta, ¿este punto de aquí, si lo sustituyo en la ecuación, ¿se cumplirá? ¿O no? Tiene que, ¿no? Tendría que, si es un subespacio vectorial, tendría que. Si no la cumple, entonces esto no necesariamente es un subespacio vectorial.
Vamos a verlo. Pues dices, mira, lo que voy a hacer es sustituir la primera coordenada, la sustituyo en la X del plano. La segunda coordenada la sustituyo acá en la Y del plano y la tercera coordenada la sustituyo en la tercera del plano. Ahí está. Si se dan cuenta, estos ya son valores reales todos, ¿eh? Es que ya ni siquiera hay coordenadas. Es un número real por la suma de dos números. Un número real por la suma de dos números. Un número real por la suma de dos números. O sea, ya no hay coordenadas, ¿eh? Son literal números reales. ¿Qué puedo hacer con los números reales? Pues lo que yo quiera. Puedo distribuir, puedo asociar, puedo conmutar, puedo hacer lo que yo quiera. Ah, bueno, pues a ver. Voy a multiplicar este por este y este por este, me queda esto. Y luego voy a acomodarlos de cierta manera, por ejemplo, este con este y con este con este y este. ¿Y qué crees? Es que esto, si lo acomodo de esta forma, es justamente esto. ¿Y cuánto vale esto rojo? 0. ¿Y cuánto vale esto verde? 0. También 0. ¿0 más 0? 0. ¿Satisface o no satisface la ecuación del plano? Sí. Sí lo satisface. Conclusión, la suma de dos puntos cualesquiera en cualquier plano vuelve a caer en el plano. O sea, profe, la suma de dos vectores no, pero de plano sí. ¿Eu? Es que la clase pasada estábamos viendo que si sumábamos dos vectores ya no caían en el espacio vectorial, pero si sumamos dos puntos en el plano sigue cayendo en el espacio vectorial. Bueno, cuando hablo de puntos realmente estoy pensando en vectores. O sea, tómate dos puntos o dos vectores, ves que hay esa equivalencia entre que un punto lo puedes entender como un vector y un vector como un punto. Entonces, cuando hablo de puntos, a veces me refiero a vectores también. Ajá. Porque es la forma de sumarlo. Pero en este caso, pues sí, de hecho geométricamente tiene sentido, ¿no? O sea, siempre que sumes dos vectores, la respuesta tiene que estar en el plano, geométricamente. ¿Por qué? Porque se forma un paralelogramo en un plano. Entonces, eso es justamente lo que acabo de probar aquí. Y luego, ¿qué hago con el escalar? Pues bueno, a ver, para la suma en escalar, la suma es cerrada. Luego, para el producto escalar, lo que voy a hacer es, nuevamente, me tomo un punto en el plano, aquí, y la pregunta será, oye, cuando este vector o punto, como lo quieran pensar, lo multiplico por un alfa, por este, ¿está todavía en el plano o ya no? ¿O se salió? Y dices, bueno, pues vamos a probarlo. ¿Qué quiere decir? Pues mira, voy a multiplicar este alfa, cualquiera que sea el que ustedes quieran, 5, 10, 1 millón, menos 10, menos 0.01, el número que ustedes quieran, lo multiplican por este cuate, pues les va a quedar esto, ¿sí o no? O sea, por cada una de las entradas. Y luego, ya que entendí quién es el que quiero saber si está dentro o no está dentro del plano, pues lo sustituyo acá, lo sustituyo acá y lo sustituyo acá y veo cuánto me da. Si me da 0, entonces ya la armé, está dentro. Si no me da 0, entonces quién sabe si esté o no esté. Bueno, pues lo voy a sustituir acá, acá, acá. Y luego fíjense, nuevamente ya tenemos puros numeritos reales. Todos son reales. ¿Hay un término en común aquí? Sí, el alfa. Factorízalo, ¿vale? Lo factorizo. Oye, pero esto que está aquí, ¿qué no es la parte roja que está acá? ¿Cuánto vale la parte roja? 0. 0. 0 por alfa. 0. Pregunta, ¿este punto, de aquí, satisface la ecuación del plano o no? Sí, profe. Entonces está dentro del plano. Conclusión, el producto escalar es cerrado, por lo tanto, es un subespacio vectorial, porque cumplió ambas cerraduras. ¿Cómo ven? ¿Si alguien lo intentó así o qué estaban haciendo? No, la verdad no entendían cómo hacerlo. Tienen que entender el espacio donde están trabajando primero, ¿sale? ¿Dudas?
¿no? Para que ustedes No. practiquen en su tiempo libre, piensen este mismo problema, piénsenlo, pero ahora no usen la ecuación general, o sea, no usen esta ecuación, usen la ecuación vectorial y a ver si les sale. Recuerden que la ecuación vectorial de un plano que pasa por el origen es de la forma alfa por un vector director más beta por el otro vector director. Recuerden que para definir un plano, lo que yo requiero son dos vectores que estén sobre el plano, ¿no? Pensándolo así. ¿Vale? Traten de hacerlo. Si les sale, estarán demostrando este mismo hecho, pero de dos formas diferentes. Una con la ecuación del plano general y la otra con la ecuación vectorial del plano. ¿Vale? Profe, y entonces para los vectores directores la técnica sería la misma, ¿no? Nombrarlos como X1 y Uh-huh. Cualquiera dos. Muy bien. Ajá. Vale. Otro por participación. A ver, pelense ahora con este. Probar que las matrices triangulares superiores en el espacio de n por n forman un subespacio vectorial. Fíjense. Vamos a cambiar ahora totalmente de giro. Vamos ahora a trabajar con las matrices de n por n, que recuerden que son un espacio vectorial. Las matrices de n por n son un espacio vectorial y yo ahora nada más me voy a tomar a las triangulares superiores. Las voy a meter en una bolsita a las triangulares superiores, todas ellas. Esas, yo quiero saber si son o no son todas en conjunto, son un subespacio vectorial de las matrices. A ver, échenle. Sí, amore. Profe,
¿Qué pasó? ¿Sí está más fácil? ¿O no? Según yo sí, porque ya entendí lo que pide, pero aún no termino las operaciones. Ok, sale. Profe, ¿puedo limitar el espacio? O sea, hacerlo, por ejemplo, de 3x3 para evitar poner tantos puntitos en mi hoja. Ah, no, así pone puntitos para que sea en general. Así empieza a numerarlo y pone puntito, puntito. Si quieres, pones el inicio y el final. O sea, primer elemento, puntito, 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 final. Y así. Va. Gracias.
Lucy, casi estás bien, nada más que la segunda operación que hiciste no es el producto por escalar, hiciste producto de matrices y eso no es producto escalar, ¿vale? Muy bien, perfecto, Suri. Va una. Gracias, profe. Quedaron. ¿3 minutos o qué? Profe, voy en la 7. ¿En las 7? Ajá, de las que hay que probar. ¿Cómo las 7? O sea, ¿ve que son 10? ¿Por qué 10? Estoy probando por cada uno de los espacios vectoriales. No, hazlo en general, de n por n. No, por eso, o sea, ve que para que entre en espacio vectorial tiene que cumplir con 10 operaciones. No, pero nada más tienes que probar las 2 cerraduras. No te estoy pidiendo que pruebes un Ay. espacio vectorial. Voy. Ya lo acabé. Ok, vale, está bien, Lucy. Gracias, profe. Profe, en la primera foto es la primera y en la segunda la única que se ve.
Ok, Adrián, listo, estás bien. Quedaste a uno, Nino. No importa, profe. ¿Quién sabe qué andabas haciendo? Bueno, a ver, ahí va. Literal, cada operación posible. Dale. Bueno, fíjense, estaba muy fácil este problema porque realmente lo que tenemos que hacer es nuevamente, a ver, sabemos que las triangulares superiores son las que tienen 0 debajo de la diagonal, o sea, se ven de esta manera. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es tomarme dos triangulares superiores, sumarlas y ver si la respuesta es nuevamente una triangular superior. Es que esa es la condición, ¿no? En este caso no tenemos como una ecuación explícita, así como en el caso de la recta o el plano, pero sí tenemos la condición para que funcione. O sea, la condición es que sean triangulares superiores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Me tomo dos triangulares superiores, de esta manera, la sumo y me fijo si el resultado es triangular superior. En este caso, ya sabemos que sumamos entrada con entrada y nos va a quedar este resultado. Pregunta, ¿esta es una triangular superior? Sí, profe. Pues sí, es muy fácil ver que sí, porque entrada con entrada nada más vas afectando arriba y en la diagonal y abajo siempre te va a dar 0. Conclusión, es cerrado bajo la suma. ¿Qué pasa ahora si me tomo una matriz triangular superior y la multiplico por un alfa? Ah, bueno, este por este me va a quedar, es como pensar, este por este, afectamos todas las entradas. Pregunta, ¿esta de aquí es nuevamente una triangular superior o ya dejó de ser una triangular superior? Sigue siendo. Sigue siendo. Es que el alfa por todos los ceros que tenemos abajo sigue siendo 0. Y el alfa por todo lo de arriba, pues puede dar otra cosa, pero sin problema, esto es una triangular superior. Por lo tanto, esto es un subespacio vectorial. ¿Vale? Vamos a ver otro caso. A ver si sí o no. Determina si las matrices antisimétricas, matrices antisimétricas de n por n son un subespacio vectorial. Sale, tienen 8 minutos. Yo creo que sí les alcanza, el tiempo. Si ya le agarraron la onda, esto es rápido.
Pero Nino, no pusiste la forma de las antisimétricas. ¿En qué momento usaste? O sea, acuérdate que tienes que entender el espacio de las antisimétricas primero. ¿Cómo se ven esas, esas matrices? Y ahí en esto no se ve reflejado. Chécale. Antisimétrica es cuando las transpones y da negativo, ¿no? O sea, cambian los signos. Exacto. Sí, pero es que cuando, o sea, cuando las transpones, bueno, según yo, el de la diagonal cambian los valores y los lados se transponen. Y puse un signo negativo en AN1. ¿No es eso? Es que no lo pusiste así. O sea, entiendo, de hecho lo pusiste igual. Y en la diagonal, bueno, sí, ya te vi el signo, pero en la diagonal tiene un valor muy particular. Acuérdate que la diagonal no se queda igual, la diagonal le queda algo particular. Ok, Acuérdate qué es lo que queda en la diagonal siempre. vale. Este, Mariana, eh, creo que a la hora de la sumar A más B te faltaron por ahí los signos, porque lo estás multiplicando por alguna razón. Y creo que también hay, Sí, o sea, sí. si estás trabajando con una matriz de n por n, pues hay que ponerle puntitos también laterales, no nada más así. Así como aquí, le hice acá, ¿vale? Ok, sí. Ok, vale, Nino, muy bien. Una. Estas de las matrices están más fáciles que las Gracias. otras, ¿no? Sí, es que con matrices sí sé trabajar, profe.
Ok, muy bien, Lucy, está bien. Nada más que les recomiendo que usen esta notación. O sea, que le pongan A11, A12 hasta A1N, porque así queda más claro la lógica que sigue. Cuando ustedes le ponen A, B, C, D, E, F, G, pues en algún momento se les van a acabar las letras y como que no queda claro la anotación. Además de que si yo me quiero referir a algún número particular en el inter, pues lo puedo saber muy fácilmente por la lógica que lleva la numeración. ¿Sale? Es una manera bastante ordenada de pensar las matrices, ¿sale? Sí, profe. Gracias. Ujú. Ok, sale pues. Muy bien, Max. Listo. Bueno, pues nos vemos entonces el viernes, ¿sale? Que les vaya bien. Sí, profe, bonito día. Gracias. Gracias, profe, igual. Adiós, profe. Profe.